A continuación, el pastor José Casas. Gloria a Dios. Acá sigue cayendo la lluvia muy fuerte. Amados, les extrañamos. El día domingo tuvimos la oportunidad de ver a algunos hermanos, abrazar, bueno, con toda la prudencia, ¿verdad? Y orar por ellos y bendecirlos. Antes de pasar a nuestro estudio de Juan, quiero platicarte algunos detalles. Cada vez que venimos a la iglesia, los martes, los jueves, los domingos, hay alrededor, entre los alabanzos, entre el ingeniero de audio y de video, mi hermana que está al frente de la administración, el hermano de evangelismo que está recibiendo a los que llegan. En total hay como 5 o 7 personas a lo mucho. ¿Y por qué te comento esto? Porque ver la iglesia vacía, estar compartiéndole, yo sé que hay muchos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, gloria a Dios por sus vidas. Pero aquí ver 5, ver 7 personas, me recordaba algo que te quiero platicar. Cuando empezamos esta iglesia, desde la primera vez que nos reunimos, éramos entre 5 o 7 personas. Y yo les predicaba con pasión, les gritaba a las 5 personas. Y pues, algunos se molestaban porque no era necesario que yo les hablara como si le hablara a multitudes. Sin embargo, a esos 5, a esos 7 hermanos, yo les predicaba con mucha pasión, yo les predicaba con todo mi amor, porque el Señor ya me había mostrado que iba a levantar a su iglesia. Y ahora que estamos pasando esta situación, el Señor me lleva a recordar esos tiempos, cuando éramos esos poquitos. Y no puedo evitar sentir nostalgia, recordar esos tiempos de las 4 congregaciones que Dios nos ha permitido levantar. Así es como empezamos. Y en este tiempo el Señor me recordaba eso, y le decía: Señor, porque en aquellos tiempos, quiero decirte que cuando éramos poquitas personas, a veces pensábamos que no valía la pena la distancia que recorríamos, el esfuerzo que hacíamos, pero con el tiempo me di cuenta que sí vale la pena ver las vidas transformadas, ver los matrimonios restaurados, ver a los jóvenes ser libres de las adicciones. Yo creo que es uno de los trabajos, si se puede decir así, uno de los ministerios más loables, más honrosos y más privilegiados, ser pastor. Y le doy muchas gracias a Dios por tu vida, porque nos has permitido pastorear tu corazón y estar al pendiente y seguir al pie del cañón. Y entonces me recordaba el Señor eso, que le hablaba a 5 personas, le hablaba a 7 personas, pero estábamos declarando que en un tiempo, al cabo de algunos años, íbamos a predicarle a multitudes. Y ahora Dios nos está permitiendo llegar a muchos lugares a través de las redes sociales. Dios nos está permitiendo tocar corazones. No estás para saberlo, pero durante estas semanas
nos ha contactado gente que durante un tiempo caminó con Dios y por alguna razón se alejó, y los hemos estado ministrando y hemos estado orando por ellos. Así que ánimo. Imagínate cuando esto termine, imagínate cuando ya nos den el banderazo para podernos volver a reunir. No sé qué va a pasar. Digo, para los que estamos expectantes de que podamos venir a la iglesia y podamos reunirnos, la alabanza va a estar bien loca, yo creo. No sé qué vaya a pasar. Podernos ver una vez más, podernos abrazar. Yo creo que fácil nos vamos a aventar unas 2 horas abrazándonos entre todos. Poder vernos una vez más. Seguramente va a haber muchos testimonios tremendos. El culto se va a volver bien loco. El hecho de saber que nos vamos a volver a ver y vamos a estar juntos, y nos van a sobrar invitaciones para ir a comer. Digo, yo pienso que todo el mundo va a querer invitar a los pastores a comer, y los pastores van a querer invitar a los hermanos también. La agenda va a estar saturada porque todos los días voy a estar saliendo a ministrar a algunas familias. Iglesia, yo anhelo eso. Anhelo con todo mi corazón ese tiempo donde podamos sentarnos a la mesa, tomarnos un cafecito, un tecito, y echarnos un pozolito y platicar y pasar el tiempo disfrutando de sus compañías. Pero bueno, te quería platicar ese tiempo de nostalgia que de repente me invadió. Estamos bien, mucha gente nos ha preguntado, pastores, ¿cómo están? Quiero decirte que estamos fortalecidos, estamos bien. Un tiempo glorioso, buscando la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de humillarnos delante de su presencia. Y por eso te quiero compartir esto. Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Vámonos a Juan capítulo 6. He escuchado comentarios, muchas gracias por los comentarios que hemos escuchado acerca del estudio de Juan, también acerca del estudio de las predicaciones de los domingos. Gracias por sus comentarios, nos motivan, nos comprometen. Unos hermanos nos decían, pastor, cada domingo como que le va subiendo de nivel. Le decía, no me digas eso porque me siento cada vez más desafiado, cada vez más comprometido a servir con excelencia al Rey de la Gloria. Ese es el anhelo de mi corazón, servirle con todo mi corazón, servirle con toda mi alma. Y sí, gracias por los comentarios, pero también me llevan a sentirme más comprometido, me llevan a sentirme más desafiado. Y bueno, mientras el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la unción, la revelación de la palabra, pues aquí vamos a seguir adelante. Así que te pido que estés listo, que estés preparado. Para los que toman nota con su libreta, con su pluma, para los que estamos atentos, expectantes, vámonos a Juan capítulo 6. Te compartí el martes pasado como recapitulación cuando Jesús alimentó a las multitudes y te platicaba toda la revelación que el Señor nos estaba dando a través de su palabra. Y el Señor sigue hablando, iglesia. El Señor sigue revelando, porque el Señor quiere hacer algo poderoso en este tiempo en medio de su iglesia. Amén. Fíjense, Juan capítulo 6, y voy a empezar a predicar acerca del versículo 16. Aquí sigue la lluvia. Yo me escucho todo raro, pero espero que se escuche bien ahí en su casa. No se me distraiga, no permita que nada me lo distraiga. No sé si me pusiste música de fondo, pero que se escuche bajito también. Y sigue el aguacero. Versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar
Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Es decir, Jesús se quedó. En otro evangelio dice que Jesús se dedicó a despedir a la gente, a ministrar a la gente, y le dijo a sus discípulos: ustedes adelántense, ahorita los alcanzo. Entonces los discípulos, como que medio sacados de onda, agarran la barca y se avientan a la mar. Jesús se queda en la orilla y dice el versículo 18: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los discípulos se van a la mar y andan en la barca, no dice que era una tempestad. Póngame atención a esto. Escucho muy fuerte la música de este lado, por favor, bájale. Dice: se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Escúcheme, fíjese, vamos a ponernos un momento en los guaraches de los discípulos. Se suben a la barca. Dice la Biblia que se levanta un viento contrario a ellos. Jesús no está con ellos. Ese viento que les era contrario, póngame atención a esto, les impedía avanzar hacia el lugar donde Jesús les había dicho que se fueran. Amados, aquí ya empieza la revelación. Muchas veces nosotros en nuestro avanzar diario sentimos que los vientos nos son contrarios y se nos dificulta avanzar. Tenemos tres opciones cuando los vientos te son contrarios y tú vas en la barca. Tenemos tres opciones. Opción número 1: cuando tú vas en la barca, y quiero decirte que en aquellos tiempos no había motor, no había diésel, no había barcas con combustión interna que permitiera que aunque el viento fuera contrario, le impedía el avance. Entonces era remar. Escuchen esto, por favor. Era remar. Y tenían que remar más fuerte. El viento les es contrario, les impide avanzar. Entonces ellos se ven obligados a remar con más fuerza, a esforzarse más. Aunque la Biblia no especifica, pero podemos pensar que la barca también tenía una vela. La vela, mis amados, es un lienzo que amarraban al palo mayor, lo sujetaban con unas cuerdas y dependiendo de la dirección del viento ajustaban las velas, y al ajustar las velas podían hacer que la barca avanzara de la forma en que ellos acomodaban las velas. Era la forma en que la barca podía avanzar. Se requería mucha astucia, se requería mucho conocimiento en estas lides. Ahora fíjese, el viento es contrario, el oleaje es fuerte,
Entonces ellos tienen que remar con más fuerza, ellos tienen que acomodar las velas para poder seguir avanzando. Porque como te decía en otro evangelio, Jesús les había dicho, pasemos a la otra orilla. Opción número 2. Como el viento me es contrario y como estoy cansado de remar, pues a lo mejor dejo de remar, porque ni siquiera sé si voy a llegar al otro lado. Y entonces dejo que la barca se vaya a su suerte. Dijeran por ahí los que saben de esta situación, a la deriva. Opción número 3, me regreso de donde salí. Y al punto que te quiero llevar es este. A veces en tu vida te vas a encontrar con el viento en contra, y muchos se regresan. Ay, pastor, desde que le pedí a Cristo que entrara a mi vida, todo me sucede en contra, todo está en contra de mí. Se me hace que mejor me regreso al mundo. O están los otros que no se regresan al mundo, pero se quedan estancados, plasmados por el viento que me es contrario. No avanzo, pero tampoco me regreso. Eso es a lo que yo le llamo estancamiento. Repita conmigo, estancamiento. Y Dios me muestra, mis amados, que hay mucha gente cristiana que está estancada espiritualmente. Porque la prueba, porque el viento que traes contrario no te permite avanzar, pero no haces lo necesario para avanzar. No te esfuerzas. Oye, si el viento viene en contra de mí, tengo que remar con más fuerza, tengo que remar con más ímpetu, tengo que acomodar mis velas y seguir avanzando. Por duro que sea el viento en contra, tengo que seguir avanzando. La vida cristiana es así. La vida cristiana es así. Ahora escúcheme. Versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Imagínate por un momento esa escena. Cansados, desanimados, a lo mejor hasta se sentían estancados. Están en la noche, todo oscuro, y de repente ven a Jesús caminando sobre las aguas. En otro evangelio se menciona, escúchame, que ellos pensaban que era un fantasma. Tuvieron miedo. Era normal que tuvieran miedo. Hoy por hoy hay mucha gente cristiana y no cristiana que tiene miedo. Pero la solución a todo esto, dice versículo 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. O sea, ayúdame a analizar esta situación. Volviendo a la escena, están preocupados, están angustiados, están cansados, y por si fuera poco,
Ven a Jesús, pero como te comentaba, otro evangelio menciona que ellos pensaban que era un fantasma. Ahora, esto es lo que, al punto a que te quiero llevar. Jesús ve su temor, Jesús ve su cansancio. Escúchame, Jesús ve tu estancamiento. Y cuando Jesús dice, yo soy, esa frase, mis amados, y te lo he dicho varias veces, cuando va Moisés caminando en el desierto, mientras apacientaba las ovejas de su suegro, y ve la zarza ardiendo, y llevado por la curiosidad, porque la zarza no se consumía, y es cuando escucha por primera vez la voz de Dios. Y después de un diálogo, después de la instrucción que Dios le da a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Yud-Hei, Vav-Hei. La palabra Yahweh significa yo soy. Nosotros en las Biblias Reina Valera le llama Jehová. Pero al caso, al punto que te quiero llevar, es que cuando Jesús va caminando sobre el agua, ellos lo miran y Jesús les dice, yo soy, no temáis. Cuando Jesús les dice, yo soy, ellos se alegran de inmediato, porque ese yo soy, ellos entendían que era el Mesías, el Dios hecho carne, que viene caminando hacia ellos en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio del estancamiento. Yo te vengo a decir en esta hora, no sé cuánto tiempo has remado, no sé cuánto tiempo has andado en tu barca, el tiempo que tú consideres, el tiempo que tú me digas, pero cuántas veces hemos, fíjate, quiero hacer una reflexión acerca de esto. Hace un tiempo escuché a un líder decir, joven, ve por tu sueño, joven, lucha por tu sueño. Es necesario que te esfuerces para que tu sueño se cumpla. Y yo lo escuché y dije, se oye bien. Y gloria a Dios porque es necesario tener sueños. Gloria a Dios porque es necesario tener propósito. Pero hace unos días el Señor me mostraba que no es que cumplas tus sueños, joven. ¿Sí estoy oyendo? No. Cuando tú entiendes quién es Jesús en tu vida, cuando tú entiendes el sacrificio que Él hizo por ti, cuando tú reconoces el señorío de Jesús en tu vida, entonces ya no se trata de voy a cumplir mi sueño. Ahora son los sueños de Jesús en ti. Ya estoy entendiendo. Eso significa que le permitas a Jesús subirse a tu barca. Cuando Jesús se sube a la barca, escúchame, cuando Jesús se sube a la barca, se va el temor, se va la zozobra, es más, se va el estancamiento. Y enseguida, fíjense, dice la palabra de Dios, enseguida llegaron a la orilla. Ayúdenme a discernir esto. Porque dice la Biblia que habían avanzado, ¿cuántos estadios? Que son aproximadamente
unos 6 kilómetros, 4 o 5 kilómetros. No veían la orilla. Su destino era incierto. Cuando Jesús se sube a la barca, cuando tú le permites a Jesús que se suba a tu barca, ves tu destino. Y a mí esta parte me encanta, dice la Biblia, y enseguida llegaron a la orilla. ¿Sí? ¿Sí dice así tu Biblia? ¿O nomás así dice la mía? Fíjese. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La ecuación es bien fácil, hermanos. La vida te va a traer problemas. Muchas de las veces los vientos van a estar en contra. Y tú en tus fuerzas, y tú en tu habilidad, vas a tratar de remar, vas a tratar de esforzarte, vas a acomodar las velas como puedas. Y muchos llevan así su vida. Pero la clave de esto es que le permitas a Jesús subirse a tu barca. Cuando Jesús se sube a la barca, el temor se va. Cuando el Señor Jesús se sube a tu barca, el cansancio se va. Cuando le permites a Jesús que se suba a tu barca, vas a encontrar propósito y destino para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? Ahora fíjese, versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, dice la Biblia que al otro día la gente vio cuando los discípulos se subieron a la barca y también vio que Jesús no se subió con ellos, que Jesús se quedó con ellos. Entonces al otro día cuentan las barcas, ven que Jesús no está y entonces algo no les cuadra, ¿no? Por eso está mencionando eso. A ver, ¿a qué pasó aquí? Y entonces alguien les dice, no, es que Jesús ya no está aquí. No sabían cómo se había desaparecido. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, espérame, quiero hacer otro comentario. Me regreso un poquito. Cuando cuentan las barcas, cuando se dan cuenta que Jesús no está ahí, ni sus discípulos, ellos podrían haber tomado la decisión, no, pues ya no está, no, pues ya se fue, ya lo buscamos, si no lo encontramos, pues ya ni modo. No,
Ellos dijeron, vamos a buscarle. Y la palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Buscadme y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este tiempo, amados, es un tiempo de buscar a Jesús. Que no te importe si de primera no lo vas a ver. Que no te preocupes si de primera a lo mejor vienes a la iglesia y es que no lo veo, es que no lo siento. No se trata de eso. Se trata de que te esfuerces en buscarlo. Esta gente lo entendió. Y cuando ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba, corren a sus barcas, se suben a sus barcas y se van a Capernaum, porque alguien les había dado el pitazo de que Jesús estaba allá. Y se fueron a buscarlo. Y ahorita lo vamos a ver. Algunos lo buscaban porque les acababa de llenar la barriga. Se habían saciado, habían comido. Pero otros lo buscaban, ahorita lo vamos a ver, porque lo necesitaban. Mientras más buscas a Jesús, mientras más lo conoces, más lo quieres buscar. Es como una adicción, perdónenme que se los diga. Ahora entiendo por qué algunos reggaetoneros cristianos, raperos cristianos, hip-holeros, diga hip-holeros, no frijoleros, ¿sale? Le llaman la cristomicina, ¿no? Porque ellos en algún otro tiempo eran adictos a la coca, eran adictos a la droga, eran adictos a la heroína, pero tuvieron su encuentro con Cristo. Y entonces dejaron toda esa basura y ahora se vuelven adictos a Cristo. Escúcheme, por favor. Cuando una persona ha buscado, repita conmigo, buscado a Jesús con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su ímpetu, y en su búsqueda lo encuentra. Y no solo lo encuentra, lo conoce. Y cuando lo conoce, empieza a establecer una relación íntima con Jesús. Pero todo comenzó en una búsqueda. Escúcheme, por favor. Todo comienza en una búsqueda. Lo buscas, lo encuentras, lo conoce, lo disfruta, se enamora y después no puedes vivir sin él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es. No puedes. Cuando tú realmente conoces a Jesús, no puedes hacerlo a un lado. No puedes. No puedes darle la espalda. No puedes. Yo se los he dicho varias veces, iglesia. Cuando más lo conozco, más me enamoro de Él. Y cuando más me enamoro de Él, más me apasiono de Él. Escuchar su voz, sentir su amor, sentir su cariño, su ternura, su perdón, su gracia. A veces hasta le he dicho al Señor: Señor, ya llévame contigo, ya quiero estar allá. Ya aquí que el coronavirus y que el virus y que la pandemia y que si
tanta cosa. Y a veces le digo al Señor, Señor, ya quisiera estar allá. Porque imagínense, si estando aquí podemos disfrutar de su amor, si estando aquí podemos conocerle más y deleitarnos en su presencia, ¿se puede imaginar un momento cómo va a ser cuando estemos en el cielo? ¿Sí se puede imaginar o no? Pero el Señor dice que aún hay camino que recorrer, aún hay ovejas que pastorear y algunas ovejas rebeldes, que no son nada fáciles. ¿Por qué te estoy comentando esto, amado? Porque anhelo con todo mi corazón que tú lo busques, que hagas lo que tengas que hacer para encontrarlo. Y no solo eso, que lo puedas encontrar, que lo puedas conocer y que lo puedas disfrutar. Esto no es cuestión de religión. Una persona subió un meme a las redes sociales y pone, más o menos lo explico, a los españoles subyugando a los mexicanos con lanzas, pues sí, lo que fue la guerra de la conquista, y pone una frase: este es el Dios de los cristianos. Y sí le puse, te equivocas, no me confundas a mi Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, con una religiosidad. Nada tiene que ver, porque el mismo Señor Jesús dice: y los perseguirán y aún los matarán, diciendo que lo hacen en el nombre de Dios. No te confundas, mi Dios no es así. Versículo 25. Y hallándole, ahora fíjese, póngame atención a esto. Te comentaba que algunos lo buscaban por algún interés, otros lo buscaban porque realmente lo necesitaban, otros lo buscaban porque estaban desesperados. Hoy en día la situación no ha cambiado, pero aquí lo que importa es que la gente busque a Dios. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te repito, estaban sacados de onda. ¿Cómo? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí este diálogo está Jesús hablando y ellos estaban yendo por el lado religioso. Revísenme por favor si hay preguntas, si hay comentarios, para poder aclarar, para poder comentar. Porque bueno, a mí me surge un detalle aquí. Me regreso un poquito. ¿Por qué creen ustedes que a diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, escúcheme esto por favor, los evangelios sinópticos mencionan, póngame atención a esto, que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, uno de los discípulos, ¿sí?, Pedro,
y he predicado mucho acerca de esto, le dice: Señor, si eres tú, permite que vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a bajarse de la barca y empieza a caminar hacia Jesús sobre el agua, pero luego duda y se hunde. Y Jesús lo saca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto lo mencionan los evangelios sinópticos. Juan no lo menciona. Sí lo acaban de notar, ¿verdad? No lo menciona. Esto es lo hermoso de los evangelios, porque algunos mencionan detalles que otros no mencionan. Cuando yo leo esto y le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué Juan no hace mención de este detalle con Pedro? Y me pude remontar, les he comentado varias veces que luego me gusta hacer uso de la imaginación santa, ¿no? Y imaginándome todo este detalle, pude analizar esta situación. Pedro siempre fue muy arrebatado. Cuando le dice al Señor: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y se baja de la barca y empieza a caminar y se hunde y se llenó de miedo. Y el Señor Jesús lo toma de la mano y lo saca y lo sube a la barca. Ese hecho quedó como un hecho chusco. Me puedo imaginar a los discípulos diciéndole a Pedro: no manches, ¿cómo se te ocurrió, Pedro? O sea, caminaste en arriba del agua y a lo mejor hasta se rieron, ¿sí? Y como Juan quiere cuidar esa parte, omite mencionar ese detalle. ¿Sí me explico? Juan lo evitó. Juan no mencionó, y Pedro salió, no, él no lo menciona, porque de alguna manera, y es lo que el Señor me hizo sentir, Juan quiso cuidar la imagen de Pedro, porque eran amigos, eran consiervos, eran apóstoles, y por eso fue que Juan evita hacer mención de ese detalle, que ya después, platicando y comiéndose un pescadito allá en la orilla de la playa, lo comentan en forma de chascarrillo, y a lo mejor hasta se burlaron del Pedro, ¿no? No, hombre, si hubieras visto qué cara pusiste cuando te hundiste, ja, ja, ja. La cara, no, hombre, se te pararon las cejas y hasta la falda se te subió para arriba y te veías bien chistoso. No lo sé, pero pudo haber sucedido. ¿Y por qué me atrevo a decirte eso? Apliquemos el sentido común. ¿Qué sucede cuando estás en un balneario y alguien se cae y por alguna razón cae en la alberca? ¿Te quedas muy serio? Pobrecito hombre, se cayó en la alberca. Y mira cómo levantó las patitas así. Oh, ¿así te quedas? ¿O qué hacemos normalmente? ¿Qué hacemos? Si es conocido, hasta le cargas carrilla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes carretas? Por eso me atrevo a decirte esto, que ya cuando estaban acá ellos conviviendo, oye, ¿y no viste al Pedro? La cara que puso, y cómo su túnica se le levantó y hasta le tapó la cabeza. Y cuando el Señor Jesús lo sacó del agua,
ahí se veía todo espantado. Ja, 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 ja. Y eso es algo que el Señor me mostraba. Que Juan omitió ese detalle. Bien, regresamos al punto. Entonces, estamos hablando que Jesús ya llega al otro lado. Cuando se van a buscarlo, le dicen: Señor, ¿cómo fue que llegaste de este lado? Nadie sabía cómo te trasladaste. Y ya Jesús les empieza a dar algunas, voy a leer a partir del 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí les da una recomendación el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús se está presentando con ellos y les está diciendo: yo soy el Mesías, delante de ustedes está el Hijo del Hombre, el que viene no solo a llenarles la barriga, sino el que viene a darles vida eterna. Es Jesús presentándose con esta gente que lo había buscado. Ahora fíjese. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra. Escúchame por favor, estaban en dos frecuencias diferentes. Oye, Jesús ya les estaba diciendo: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que os da vida eterna. Es decir, invertir tiempo en lo celestial, en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo: no se afanen en lo terrenal, sino pongan su mirada en lo celestial. Esfuércense en lo espiritual. Esfuércense, escúcheme, en fortalecer su fe. Esfuércense en buscarme. Cualquier otro trabajo es temporal, es vano. Está siendo claro Jesús. No les está hablando por parábolas, escúcheme. No les está hablando por fábulas. Jesús les está hablando claro, directo y a la cabeza. Y le contestan: ¿y qué obras haremos? O sea, ¿no le están entendiendo? ¿No le están entendiendo? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo me imagino a Jesús haciéndole así: ¿por qué no son unos seguidores normales? ¿No? ¿Que no me están entendiendo? Y si estaba siendo claro, si Jesús estaba siendo directo, todavía se va más directo. ¿Y por qué me atrevo a decirte esto? Escúchame. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra, mis amados. Sí, estoy siendo claro. ¿Se acuerdan que les había dicho que todos tenemos una Marta y una María?
Y que muchas veces nos esforzamos más en el ministerio, nos afanamos más en el servicio a Dios que en buscar a Dios. A veces nos esforzamos más en lo que podemos hacer para Él, que así como María, llegar, sentarse a sus pies y disfrutar de Él. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo conozco mucha gente que sirve a Dios sin conocer a Dios. Y el Señor les dice, toda la obra, todo el esfuerzo. Recuerda que le mencionaba, el viento era contrario y rémale, porque avanzas 1 metro y el viento te regresa 10 metros. Y muchos se desaniman y muchos dejan de avanzar. Y el Señor dice, la obra que tú puedes hacer, el máximo esfuerzo que puedes lograr, escuchen esto por favor, dice el Señor, es que creas. Repite conmigo, es que creas. Es creer. ¿Cómo, pastor? Sí, es creer. Esta es la obra de Dios. Que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Fíjense, fíjense cómo está esto. ¿Vieron cómo convirtió los panes y los peces? ¿Cómo los multiplicó? ¿Sale? Te puedo asegurar, porque la gente era chismosa en aquellos tiempos. Hoy no. Hoy la gente no es intrigosa, no es amarranavajas, no. Esa gente está en otras religiones, en otros países muy lejanos. Es verdad. Pero casi te puedo asegurar que esa gente que no vio a Jesús en la isla, que no supo cómo se trasladó a Capernaum, y andaban de preguntones, oye, ¿cómo se vino? Oye, manita, ¿y cómo fue que el maestro, porque estaba acá y de repente está acá? ¿Y cómo fue? Fíjate. Pues cuentan que caminó sobre el agua. ¿A poco? Pues a ver, ¿de qué otra forma te explicas si estaban las barcas, tantas barcas, y la barca de los discípulos, A ver, ¿cómo te explicas, mana? Sí es cierto. La única manera, o una de dos, ¿se fue volando o se fue caminando sobre el agua? Pues, ¿qué crees? Ya saqué la información y fíjate que así se fue caminando por arriba del agua. ¿Por qué te digo esto? Le están pidiendo señal a Jesús. Ya lo habían visto multiplicar el pan. Ya se sabía que había caminado sobre el agua. Ahora sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Sí o no? Le están diciendo aquí, ¿qué señal pues? Versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, no te pases. Cuando la gente no quiere creer, así vea los milagros. Se los comentaba yo hace unos martes. El primer milagro que hizo Dios en mi vida, después de mi salvación, después de haber restaurado mi matrimonio, es ver el milagro en mi hermano que tenía epilepsia y el Señor lo sanó. 3 intentos de suicidio. Intentó suicidarse 3 veces por su epilepsia. Entraba en unas crisis depresivas, en unas convulsiones terribles, y fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús. Y yo pensé que por ese milagro mis hermanos iban a creer, iban a confiar, y no.
Otro milagro impresionante es cuando vino el profeta T.B. Joshua y uno de mis hermanos me dice: oye, mi cuñada tiene cáncer terminal, ya le dieron no sé cuánto tiempo de vida. Y le digo: mira, viene un profeta de Nigeria, así literal como se los digo, ¿por qué no la inscribes? ¿Por qué no y la llevas al Estadio Azteca para que el profeta la ministre y ore por ella? Y le explico a mi hermano, porque los mismos milagros que hizo Jesús hace más de 2000 años los sigue haciendo hoy en día. Y mi hermano le dice a su cuñada, seguidora de la muerte y todo ese tipo de cosas, había consultado brujos, había ido con chamanes y tanta cosa. Y entonces mi hermano le dice a su cuñada: oye, pues que viene un pastor de Nigeria y que si quieres ir. Y la chava dice: pues ya he probado de todo. Se anotan, van al Estadio Azteca, el profeta la ministra y la chava sana. De raíz, así se le va el cáncer. Pregúntame si mi hermano dijo: wow, aquí hay algo, voy a buscar a ese Dios que predica mi hermano. No, ellos siguen igual. ¿Se da? ¿Qué señal das? Por eso te digo, se están viendo y no ven. El poder de Dios se está manifestando de una manera sobrenatural, pero la gente todavía pregunta: ¿y qué señal das? Dices: ¿es neta? Hashtag, ¿es neta? ¿Cómo dije? ¿Y cómo es? Hashtag. No sé cómo se diga, pero entonces sería como así, ¿no? Así, tas. Porque es como un gato, ¿no? ¿Sí es un gato? Así. Y nada más digo: ¿es neta? Pues no los culpo, porque en esos tiempos estaban viendo los milagros de Jesús y le preguntan: ¿qué señal das para que podamos creer? Qué triste que haya tanta necedad en el corazón del hombre. Qué triste. Y hace poco me vuelve a hablar mi hermano. Yo sé: ¿y qué crees? Que tengo otra familiar que tiene un problema muy parecido. ¿Cómo le podemos hacer? Ya sea que venga otra vez el profeta o a ver si la podemos llevar para que, o sea, en medio de su situación, reconoce que hay poder de Dios. Pero no quieren reconocer a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué debemos? Dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esto está tremendo, mis amados. Y luego les dice, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. O sea, eran religiosos y orgullosos. Repite conmigo: religiosos y orgullosos. Ese es el problema. El orgullo no te permite entender que tú necesitas a Jesús en tu barca. Porque el orgullo, mis amados, va de la mano con la necedad. Y por eso cuando Jesús inició su ministerio, escúchame, lo primero que dijo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted necesita humillarse, usted necesita arrepentirse. Parte de la búsqueda de Jesús es que usted tenga un corazón contrito y humillado. Fíjese, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. O sea, hasta Biblia le querían enseñar a Jesús. Como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, o sea, no fue Moisés, ¿sale? O sea, no fue Tibi Joshua, ¿vale? O sea, no fue el pastor Simón el que oró por ese epiléptico. No fue Moisés, no fue el pastor, no fue el profeta, es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces cuando Jesús está hablando, algo sucede en su espíritu. Algunos reaccionan y le dicen: Señor, Señor, danos siempre ese pan. Escuchen, durante todo este tiempo Jesús les estuvo hablando de Él, pero tenían el entendimiento entenebrecido por la religiosidad, por el orgullo. Y Jesús les dice, en el 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y entonces ya Jesús se presenta tal cual. Repito, todo el tiempo les dijo que Él era, que Él estaba ahí. Y entonces ya en el versículo 35, y ya voy a terminar, Jesús les dijo: yo soy. Y les vuelve a decir ese mismo yo soy, cuando va caminando sobre las aguas y cuando están atemorizados y les dice: no temáis, yo soy el Yuhei Bajei, el Jehová, el Yahweh. Cuando les dicen: Señor, danos siempre ese pan, entonces Jesús les vuelve a decir: yo soy. Sí estoy entendiendo. Yo soy. Y por si no les queda claro, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, fíjense, ¿se acuerda que le estuve mencionando que era venir a Jesús, que era buscar a Jesús? Le estuve enfatizando mucho esto. Aquí dice el Señor: el que a mí viene, es decir, el que me busca, el que se esfuerza, el que me encuentra, el que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree, está hablando de la obra, de lo que tenían que haremos para obedecer las obras de Dios. Que crean. Y aquí el Señor menciona dos verbos: el que a mí viene y el que en mí cree. El que a mí viene es esforzarse, es buscarle, es esforzarse y es creer. Es creer. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pásale el grupo de alabanza, por favor. Pásale, mis amores. ¿Por qué te enfatizo tanto esto? Y quiero que me pongas atención. Porque es un tiempo de buscar a Dios. Porque es un tiempo en el que muchos están teniendo su encuentro con Dios. Y el Señor dice:
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. A nadie. Todo aquel que se humilla, todo aquel que le busca, aquel que se esfuerza, dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Podrán expulsarte de la sinagoga, podrán expulsarte de la religión, podrán excomulgarte. Pero el Señor Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo? ¿Por qué Dios permite que haya tanta muerte? ¿Por qué Dios permite? Oye, de todo le echan la culpa a Dios. ¿Y dónde está Dios? Está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Lo hiciste a un lado de tu vida. Ahora no le reclames. Hay un reportaje muy padre, se lo recomiendo, cuando entrevistan a la hija de Billy Graham, cuando fue lo de las Torres Gemelas, y el periodista, el entrevistador, le empieza a hacer preguntas muy tremendas, porque pues, es ateo, y se sabía que la hija de Billy Graham es creyente, es ministro, pues. Y le empieza a preguntar qué clase de Dios iba a permitir que murieran miles de personas, qué clase de Dios iba a permitir que muriera tanta gente en el África, la gente muriendo de hambre, y por qué las guerras, y por qué tanta cosa que está pasando en el mundo. Y ella da una respuesta bien sabia. Le empieza a decir, espérame, no le podemos echar la culpa a Dios de algo que nosotros hemos decidido. En 1973 en Estados Unidos se aprobó el aborto. Es un asesinato. Y entonces empieza a decir, y en tal año se legalizaron las drogas, y en tal año se sacó la oración de las escuelas, y en tal año se prohibió la Biblia en las universidades, en tal año, o sea, si nosotros hemos sacado a Dios de nuestras vidas, si nosotros le hemos dado la espalda a Dios, ¿cómo carambas, con qué cara nos presentamos delante de Él y le reclamamos lo que está sucediendo? Yo se los dije hace unos meses, cuando empezó esto de la pandemia. A ver, espérame, pues si no acababan de aprobar el aborto en Oaxaca. El gobierno de Oaxaca despenalizó el aborto, el asesinato. El aborto está autorizado ya en varios estados de México. ¿Cómo carambas esperamos? Si estamos sembrando muerte, pues vamos a cosechar muerte. Algo que me impactó el día de ayer viendo las noticias, dice, no digo nombres para no hacer publicidad, que están naciendo muchos niños en estos días, sanos completamente, sin ningún problema. Y es la esperanza de vida los niños que están naciendo en este tiempo. Y dices, wow, qué manera tan hermosa de callarle la boca al Señor a los proabortistas. ¿Sí me explico? Yo no sé qué estás pasando ahorita. Yo no sé si te has cansado de remar. Yo no sé si tú te sientes solo en esa barca, o te has alejado de Dios. Como te comentaba, en estos últimos días hay gente que me ha buscado. Dios me recordaba, hace muchos años un profeta nos dijo a mi esposa y a mí, el Señor les da el ministerio de la reconciliación, y hay mucha gente que se está reconciliando con Dios en estos tiempos.
Estamos ministrando gente que algo pasó. ¿Se acuerda de la barca? No sé si se cansó de remar, no sé si se estancó o se regresó al mundo. Lo que sí te tengo que decir, dice el Señor, el que a mí viene, no lo echo fuera. Es tiempo de volver al Señor, iglesia. Es tiempo de esforzarnos. Aunque el viento parezca contrario, aunque sientas que no avanzas en tu barca, asegúrate por tu vida que Jesús está en tu barca. Porque si Jesús está en tu barca, vas a llegar a tu destino, vas a llegar a puerto seguro, va a haber propósito en tu vida. ¡Qué gacho! ¡Qué gacho es que Jesús no esté en tu barca! Andas a la deriva, sin esperanza, sin amor, sin fe y sin Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que te esfuerces. Tú que te sentías estancado, tú que sentías que no avanzabas, vengo a decirte de parte de Dios, este es el momento. Vas a ver avance, vas a ver propósito. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, porque quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Quiero hablar a tu espíritu. Tú que te has sentido cansado de remar, tú que te has sentido desanimado, tú que te has sentido estancado, tú que has llegado a pensar que Jesús ya no está en tu barca, vengo a decirte de parte de Dios: ánimo, ánimo. No te canses de remar. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Vamos, repite conmigo ahí en tu casa. Diga el débil, fuerte soy. Él da fuerzas a que ya no tiene ninguna. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, remarán, primera de Simón, remarán y no se fatigarán. Hoy el Señor te da nuevas fuerzas, iglesia. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Hoy el Señor te da una unción fresca. Hoy el Señor quiere que le busques. No le medio busques. Escúchame, búscalo. Esfuérzate en buscarlo. Apasionate en buscarlo. Enamórate más de Él en este tiempo. Y cuando tú lo conoces, cuando tú te enamoras de Él, cuando tú te apasionas por Él, venga lo que venga, todo te va a servir para bien. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Adórale, adórale ahí donde estás. Y dile: Señor, hoy quiero acercarme a ti. Hoy quiero buscarte a ti, Señor. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero enamorarme más de ti, como si fuera el último día. Que tu dulce amor me llene. Quiero ser un hombre apasionado por ti, Jesús. Quita toda apatía, quita toda tibieza espiritual, Señor. Te escuche. Empieza a adorar, iglesia. Empieza a adorar ahí donde está.
quiero obedecer tu voz, Señor. Adórale, adórale, adórale. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Vamos, decláralo. Ven sobre mí, ven sobre mí. Espíritu Santo, hoy declaro una visitación, Señor, en cada casa, en cada corazón. Revela tu amor, Señor, a cada una de las familias de esta iglesia, a cada varón, a cada mujer. Vamos, iglesia, vamos. Adórale, adórale. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Mi consolador, mi herencia y mi amor. Vístete de gloria y de esplendor. Recibe el honor y el poder. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Inúndanos, Señor. Ven sobre mí, Inúndanos con tu presencia. ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Vamos, iglesia, adórale, 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 adórale. Avívate, iglesia. Sacúdete la tibieza, sacúdete la pasividad, el enfriamiento. Hoy queremos adorarte, Dios. Clamamos al Cordero. Clamamos al que es santo. Clamamos al Vamos, clama, clama, clama. nuestro sanador. Hoy clamamos a ti, Señor. Hoy declaramos que te buscamos. Clamamos a nuestro Redentor. Hoy clamamos a nuestro Redentor. Clamamos al Cordero. No te canses de clamar. No te canses de adorarle. Clamamos a
Muchas gracias, Señor, por esta palabra, esta enseñanza. Agradecemos al Señor por esta tarde en la que Dios nos ha hablado nuevamente, porque al que cree todo le es posible. Estamos en tiempos donde estamos poniendo en práctica como nunca antes nuestra fe. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por la vida de nuestro apóstol, por esta enseñanza profunda que nos recuerda, Padre Santo, en esta hora. Tu palabra es la única fuente de vida que nos levanta, que nos fortalece, que nos da esperanza. Bendecimos cada hogar con tu presencia. Bendecimos, Señor, cada familia. Y te rogamos, Dios, nos des la oportunidad de seguir fortaleciéndonos en la fe. Que cada hogar tenga, Señor, la provisión. Que cada familia tenga, Señor Padre, tu cobertura en su salud. Guárdanos bajo tus alas, escóndenos bajo tus alas, Señor. Danos la oportunidad de vernos pronto, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, pase una linda noche. Les recuerdo que estamos recolectando las fotografías en casa. Esto es para testimonio, amados, para testificar que le seguimos creyendo al Señor. Esto es de bendición, créame que no es nada más por estar llenando un espacio, es para testificar hacia la gente que puede ver que aún en el hogar seguimos creyendo que estamos juntos a la distancia. Así que le invito a que en martes, que en jueves, en domingo pueda enviar sus fotografías para seguir haciendo nuestro álbum de testimonio. Que Dios le bendiga, pase buenas noches y descanse. Gracias por ver nuestra transmisión. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Trivia.